Día a día las personas vivimos en cotidianidad, lo cual nos hace olvidar o no notar las cosas que suceden a nuestro alrededor, como es el sonido que estoy haciendo yo en este momento y que sucede a cada instante. Les voy a explicar. El sonido es aquella vibración de un cuerpo que produce al ser rasgado, pulsado o golpeado. Esto lo podemos ver muy comúnmente en los instrumentos, como pueden ser una guitarra, un cuatro o un bajo. Ahora les voy a dar un ejemplo con una bonita canción que se llama No soy músico. No, mentira, ya en serio. Pero, un momento, ¿qué tal si acercamos un poco el video para ver mejor la vibración de las cuerdas? Ok, después de esta bonita y poco afinada canción, ya podemos entender un poco mejor lo que son las vibraciones del sonido. Pero creo que todavía no queda claro qué es una onda. Las ondas son perturbaciones que se propagan por medio de un objeto o en el vacío. Estas son llamadas ondas longitudinales, las cuales en general tienen las mismas características, ya que todas son semejantes. Las ondas sonoras igualmente también son consideradas ondas longitudinales y tienen esas mismas características. Entre esas está que se propaga de esta forma, geométricamente una forma de onda. Ahora les voy a explicar las 4 características principales de una onda, las cuales son amplitud, periodo, frecuencia y longitud de onda. ¿Qué es la amplitud? La amplitud se refiere a aquella separación entre un punto y otro de una onda, o sea, de una parte de la onda longitudinal completa. Ok, esta se representa con la letra A. Luego comenzamos con el periodo, que significa y se refiere a aquel tiempo que tarda una onda en propagarse. Este se mide en segundos, minutos, horas, etc. Ahora les voy a explicar lo que es la frecuencia. La frecuencia se representa con una letra F minúscula y se refiere a la cantidad de oscilaciones que produce una onda longitudinal completa. Mientras más alta vaya la onda, más agudo es el sonido, y mientras más baja sea la onda, más grave es el sonido. Y esta se mide en decibeles. Y por último, vamos con la longitud de onda. La longitud de onda es la medida o la separación entre un punto extremo y otro de la onda longitudinal completa. Esta se mide en unidades de espacio, o sea, metros, centímetros, entre otras. Ok, ahora les voy a pasar a otro escenario con mi amigo Diego para que él les explique otras cosas sobre el sonido bastante interesantes. Gracias, Jessica. Ahora que entendemos los términos básicos de qué es el sonido, les voy a explicar cómo se produce un sonido. Para producir un sonido se necesita de una fuente sonora, o sea, un objeto que vibre, como segundo, un medio material que permita la propagación de este, y tercero, un receptor que capte el sonido. Ahora se lo voy a explicar con un ejemplo. Digamos, tenemos una pandereta. Nuestra pandereta va a ser la fuente sonora. Si la toco, va a producir un sonido. Pero entonces, ¿cuál sería el medio en el cual se proponga este sonido? En este caso, sería el aire. Y entonces, ¿cuál sería el receptor que oye este sonido? Ese receptor sería mis oídos. Ahora que sabemos esto, les voy a explicar ¿cómo es la propagación de un sonido? La propagación de un sonido en cualquier medio se va a realizar por medio de ondas longitudinales, es decir, tras la vibración de cualquier objeto, la dirección de la propagación va a ser paralela a esta vibración. Se lo explicaré con el siguiente video. Acá, como podrán ver, tengo en mis manos nuevamente el 4. Lo que les voy a explicar es en qué dirección viajan por lo menos las cuerdas del 4 el sonido. Si por lo menos toco una cuerda, podrán ver que la vibración se hace de un lado hacia otro. Significa que si la dirección
y la propagación es paralela a la vibración, significa que va a ir a los lados, o sea, acá y allá. Pero nunca va a ir de frente, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Antes de seguir con el siguiente tema, debo explicar algo antes sobre qué es lo que pasa con las partículas en el medio en que se propaga un sonido. Cuando vibra un objeto, sea el que sea, las partículas, tras la vibración de este alrededor del medio, comienzan a moverse de un lado hacia otro, provocando un choque con las partículas adyacentes. Y estas comienzan también a moverse y a chocarse con más partículas, y así, haciendo que se encuentren regiones de compresión y retracción. ¿Qué es la compresión? La compresión es la acumulación de partículas dentro de una región, mientras que la retracción es lo contrario. Es la poca acumulación de partículas dentro de una región. Ahora que entendemos cómo se mueven las partículas, les puedo explicar, ahora sí, en qué medio se puede propagar un sonido. El sonido se puede propagar en sólidos, líquidos y gaseosos. Para cada uno de estos se lo voy a explicar con un ejemplo, que van a ver a continuación. El ejemplo es el siguiente. Podrán ver que se encuentran dos sillas, las cuales sostienen una barra de hierro. ¿Cuál va a ser el medio aquí? El hierro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una de las dos puntas voy a comenzar a tocar y el sonido se va a transmitir por todo el hierro, haciendo que la otra punta llegue al sonido. Vamos a ver cómo suena. Ahora viene el ejemplo del agua. ¿En qué consiste mi ejemplo? Lo que hice, llené un balde con agua y lo que voy a hacer es tirar una roca. Cuando la roca pegue en el fondo del balde, va a producir un sonido y como está dentro del agua, pues se va a propagar por el agua. Ahora, el ejemplo de los gaseosos. El ejemplo más fácil que podría hacer es el que estoy haciendo ahora mismo, hablar. El simple hecho en el cual hablo significa que estoy utilizando los gases que se encuentran a mi alrededor, o sea, el propio aire y el oxígeno y otros elementos que se encuentran flotando ahora mismo. Ahora les voy a explicar cuál es el medio más rápido en el cual viaja un sonido. ¿Serán los líquidos, serán los gaseosos o serán los sólidos? ¿Cuál será? Pues si lo colocamos en un orden del más rápido al más lento, sería en primer lugar los sólidos, en segundo lugar los líquidos y en tercer lugar los gaseosos. ¿Por qué sea esto? Como expliqué anteriormente, cuando tras la vibración de un objeto, este hace que las partículas se muevan de un lado hacia otro, pero no todos los medios tienen la misma distancia entre partículas. O sea, se lo voy a explicar, por lo menos en los sólidos. Las partículas de los sólidos se encuentran muy cercanas, por lo que al momento de producirse un sonido y al chocar con partículas, las partículas chocarán entre ellas mucho más rápido y por ende el sonido viajará más rápido. En los líquidos, las partículas se encuentran un poco más distanciadas, por lo que el sonido tardará un poco más en poder viajar. Y en los gaseosos, pues pasa lo mismo. Las partículas se encuentran más distanciadas que los sólidos y los líquidos, por lo que el sonido tardará más en viajar en comparación de los sólidos y los líquidos. ¿Cómo percibimos los seres humanos el sonido? Nosotros, por lo menos, lo percibimos gracias a nuestros oídos. Ahora, como una curiosidad, nuestro sistema auditivo funciona como una trampa compleja que encamina las vibraciones de sonido a través de varios elementos sucesivos. El aire en el oído externo, los sólidos en el oído medio y el líquido en el oído interno. Solo al final de esta serie de transmisiones, el verdadero receptor, el órgano de Corti, detecta la frecuencia e intensidad de sonidos. Pero ya va, hay algo muy interesante que tengo que decirles, que también es sobre el sonido y cómo llega a nuestros oídos. Pero no voy a hablar de los humanos, voy a hablar de otros animales, como por ejemplo los perros, los gatos, los elefantes, las palomas, entre otros. Ellos tienen un mayor campo de audición que los seres humanos. Ejemplo, ya sabemos bien, como un dato curioso, que los perros pueden percibir
cuando viene un terremoto antes de que el terremoto llegue a la locación donde estás, porque ellos en su campo de audición pueden escuchar lo que está pasando en otra ciudad a muchos más metros de lo que hacen. Ahora viene, les explicaré ahora los fenómenos que puede realizar un sonido. Se encuentran una serie de distintos fenómenos, pero les explicaré los dos más comunes en nuestra vida cotidiana. El primero sería el eco. ¿Qué es el eco? El eco es aquel fenómeno que al rebotar con un obstáculo hace que el sonido rebote y cambie de dirección y sentido. Se lo voy a explicar en un ambiente donde se encuentra más eco. Bueno, ahora nos encontramos en una parte donde podrán notar hay eco. Una curiosidad del eco es que se produce mejor en espacios altos, amplios, como por ejemplo una cueva. Ahora vamos con el siguiente fenómeno. Ahora, el siguiente fenómeno se llama el efecto Doppler. ¿Qué nos cuenta el efecto Doppler? El efecto Doppler consiste en que la frecuencia de un sonido va a ser distinto dependiendo de la dirección de la fuente sonora y el receptor. El ejemplo más claro es si por lo menos, si yo me acerco a la cámara y me acerco, verán que el volumen va a aumentar y hasta puede ser más entendible, por lo que el receptor se encuentra muy cercano a mí. Pero si me alejo y me alejo, el volumen va a disminuir cada vez de distancia y con eso va a bajar su frecuencia. Y ya para finalizar el video, ven Diego, creo que tú cabes acá. Muchas gracias por mirar este video y recuerden de darle like y apoyarnos un poquito porque esto es para el concurso Ciencia Clip. Y ahora los bloopers. ¿Qué va a hacer yo? Ah, sí. Ahora les voy a dar un ejemplo con una bonita cámara. Las ondas, la amplitud, el periodo, la longitud de onda. Está grande ese rato, ¿sabes? ¿Qué? ¿En serio? Conmigo. Diego, venga y despídase conmigo, que estoy molesta. Siempre quiere que hable sola. Hemos estado los dos juntos todo el día grabando el video y ay no, salgo usted sola en la cámara. Ni siquiera quería salir, no quería. Así que, gracias Diego.